Hola, hola a todos. Bueno, vamos a estar iniciando esta Practia Talk. Practia Talks es un espacio que ya va por su tercer año, donde nosotros intentamos acercarnos a temas de tendencia y también a temas que en una de esas no parecen directamente relacionados con nuestros trabajos, pero en definitiva en esta ensalada de cosas se parece a la ensalada de cosas que es cada uno de nosotros, ¿no? Vamos combinando conocimientos, habilidades para hacer algo distinto. Y hoy vamos a ocuparnos de un tema del que se habla un montón desde distintas perspectivas, la seguridad, la ciberseguridad. Con el trabajo remoto se vieron incrementados algunos de los problemas, pero también con las tendencias en desarrollo de software y la rapidez con la que uno pone productos en el mercado, la posibilidad de tener vulnerabilidades se incrementó notablemente, y entonces invitamos a un amigo de la casa, Guillermo Marro, que si hay alguien que sabe de estos temas es él. Guillermo, además de ser amigo de la casa, es ingeniero electrónico, también es máster en Computer Science, ha trabajado en proyectos de la NASA y también trabaja y ha trabajado, tiene una gran trayectoria en la industria y dando clases en distintas instituciones académicas. Así que yo sin más los voy a dejar con Guillermo y les recuerdo que está abierto el canal de preguntas para que al final podamos responder algunas de las preguntas de la audiencia. Así que bueno, Guillermo, todo tuyo, bienvenido. Gracias, Mónica. Bienvenidos a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, como les cuenta Mónica, tenemos que hablar de este tema que es imperativo en estos momentos en la industria, que está yendo fuertemente hacia estas nuevas metodologías de despliegue de código. Vamos a hablar en concreto sobre DevSecOps y sobre todo lo que involucra ese nuevo rol que aparece en la industria. Vamos a dar un poquito muy breve de motivación e introducción, como para entrar en tema, y después vamos a hablar ya más de conceptos de pipelines y todo ese tipo de cosas. Bueno, hoy podemos decir en la industria que la economía es basada en la información, en el conocimiento. El negocio toma muchas decisiones basadas en información. Eso es una realidad inobjetable. Eso de alguna manera se traduce en la necesidad de operar aplicaciones a gran escala, particularmente en el caso de empresas medianas y grandes, ¿no? También se da un escenario de negocios que muta constantemente. Eso es una realidad, ¿no? No estamos en escenarios estáticos donde uno puede planificar con meses de antelación y desempeñarse de acuerdo a esa planificación. Conjuntamente con esto, se da una fuerte adopción de arquitecturas orientadas a servicio y sobre todo infraestructura de nube, ¿no? Vamos a hablar más tarde por qué, digamos, cuál es el principal motor de este movimiento. También vemos una migración cada vez más pronunciada de modelos monolíticos de aplicaciones a modelos de microservicios. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué implica este cambio. Bueno, todo el que trabaja en la industria sabe que la necesidad de acelerar tiempos de producción de código es cada vez más acuciante. Hasta hace unos años, desplegar código podía llevar meses en un proyecto de cierta complejidad. Hoy en día, con estas tecnologías, eso puede transformarse en días y hasta en horas o minutos, si está muy maduro el proceso de despliegue. A su vez, se conjugan las prácticas ágiles que acortan los tiempos de desarrollo, delivery, despliegue y mantenimiento. Y bueno, todo esto, en esta ensalada de cosas que decía Mónica al principio,
digamos, se da en conjunto con una evolución dramática de la tecnología, principalmente motivada por necesidades del negocio, pero también está el famoso FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, el miedo de quedarse afuera. La competencia lo está haciendo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Bien, todas estas cosas de velocidad y agilidad son maravillosas para el negocio y para la dinámica, pero en general los que hacemos seguridad, estas cosas nos generan un frío en la espalda, ¿no? La práctica tradicional de la InfoSec, digamos, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con la capacidad de tener tiempos disponibles para revisar código, revisar aplicaciones, planificar, etc. Y estas tecnologías parecen oponerse, ¿no? Lo que se da es que el negocio, digamos, irremediablemente quiere expandir su oferta de microservicios, sus servicios, tan rápido como sea posible, motivado por las direcciones comerciales en general, y la ciberseguridad quiere evitar tanto código como sea posible antes de estar productivo. Eso es claramente dos flechas, dos trenes yendo en velocidad contraria, ¿no? Entonces, velocidad y seguridad podemos decir que siempre han estado y estarán en tensión permanente, ¿no? Y eso por lo menos hasta que la inteligencia artificial, que es quien nos puede rescatar de este conflicto, madure notablemente. Hoy estamos muy lejos de ello. Bueno, una cosa a notar es, digamos, hay métricas, hay profesores que estudian métricas de producción de código seguro o inseguro, y se da casi lo que sería un invariable, es decir, un mismo programador desarrollando una misma tecnología en un volumen grande de código, la cantidad de vulnerabilidades por ese volumen, o sea, el ratio, digamos, entre cantidad de líneas de código vulnerables sobre cantidad de líneas de código total es más o menos constante. Eso se da con bastante precisión, ¿sí? A menos que cambie la tecnología, puede haber días en el que el desarrollador esté un poquito más lúcido o más atontado, lo que sea, pero en general eso es bastante invariable. Eso quiere decir que si yo acelero la producción de código, invariablemente voy a acelerar también la producción de vulnerabilidades. Y eso es realmente preocupante, y eso es un poco lo que nos motiva a hablar de este tema, ¿no? Entonces, estas condiciones imponen nuevos enfoques en el hardening de servicios y de aplicaciones, que justamente dan lugar a este rol de DevSecOps que se viene viendo en la industria, o se viene desarrollando y adoptando en la industria de 2 o 3 años a esta parte. Bueno, rápidamente, ¿qué decimos cuando hablamos de servicios o aplicaciones monolíticas? Bueno, el tradicional servidor web, atrás servidores de aplicación y atrás un repositorio de base de datos para persistir la data, ¿no? Cuando hablamos de servicios, hablamos de un web app que hace de fronting, digamos, de la aplicación. Atrás de ellos, una gran cantidad de microservicios que tienen roles y funciones muy simples, justamente monolíticas. Y además tenemos un API Gateway al cual se le puede pegar con una REST API, digamos, vía aplicaciones móviles, por ejemplo. Y atrás de esa capa de servicios tenemos los distintos repositorios que almacenan la data persistiendo de esos microservicios. Bueno, también rápidamente un poco de arquitectura de contenedores. Los contenedores que se van a usar mucho en esta tecnología son instancias de virtualización capaces de correr instancias separadas de una aplicación utilizando un mismo sistema operativo subyacente. Básicamente, el corazón de la plataforma de contenedores es un demonio, el Containerd u otro semejante, y una API a la cual, mediante una interfaz de cliente, yo le pego y configuro para configurar las instancias, desplegarlas, monitorearlas, etc. A su vez, cada instancia va a tener un agentito, un container runtime, y allí voy a desplegar atrás de eso la aplicación, la única aplicación en general por buenas prácticas que voy a desplegar en ese contenedor. Y voy a tener un repositorio de imágenes de contenedores de las cuales puedo desplegar. Esto tiene algunas ventajas en seguridad que tienen que ver con la segmentación de funciones, con tener instancias minimalistas que tienen poco código y por lo tanto supuestamente poca superficie de ataque.
Bueno, ¿qué pasa? Cuando uno quiere jugar con estos contenedores en su terminal, en su laptop, y manejar 3, 4, 5 contenedores, se puede hacer perfectamente por línea de comandos o por interfaces gráficas. El problema es cuando esto crece en complejidad, cuando yo tengo que gestionar la vida útil o el ciclo de vida de un número considerable de aplicaciones y en consecuencia de contenedores. Esto se transforma en todo un problema, un desafío muy grande, y pasa lo que ustedes ven en la imagen, que yo tengo el barco que se me está yendo por la borda toda la carga, porque justamente se complica la cosa, ¿no? Entonces, lamentablemente necesitamos de plataformas de orquestación de contenedores para gestionar fundamentalmente la elasticidad en las prestaciones de la infra que me va a permitir desplegar mis servicios y mis aplicaciones. ¿Qué hablamos cuando hablamos de orquestadores? Hablamos eh, de Kubernetes, de OpenShift y ese tipo de tecnologías, ¿no? Bien, pasemos un poquito ya a hablar de lo que sería la producción de código en plataformas de contenedores. Bueno, estas plataformas se prestan mucho para el despliegue de arquitectura de microservicios. Además de digamos, ¿por qué es esto? Porque no solo despliego instancias muy rápidamente, o sea, despliego un sistema operativo en segundos, también voy a complementar con tecnologías que me van a acelerar el despliegue de código en esos sistemas operativos, en esas instancias ya levantadas. Y empezamos a hablar de lo que sería el CICD, el Continuous Integration and Continuous Delivery o Deployment, ¿no? Este es un concepto central para el desarrollo de código, usando metodologías ágiles que están justamente orientadas a acelerar los tiempos en la producción de código. Básicamente vamos a intentar automatizar tanto como sea programáticamente posible. Y cuando digo esto, hablo de redes, infra, librerías y por supuesto código, ¿no? O sea, todo lo que yo necesito, todos los requisitos que yo necesito para desplegar mi aplicación o mi servicio. Bueno, estos se termina materializando en lo que se llaman pipelines o cañerías, que facilitan el procesamiento del código en sus distintas etapas, permitiendo incluso la definición declarativa, como decía, de la infraestructura subyacente, o sea, de lo que yo voy a necesitar abajo de mi aplicación para que ésta funcione. Entonces el pipeline básicamente no es más ni menos que una especificación ejecutable de pasos que me permite entregar una nueva versión del código productivo. Bueno, un poquito, hablemos un poco mejor de estos términos. El Continuous Integration es la fase de la producción que involucra lo que sería el code building and testing, es decir, desde que yo hago el commit de código hasta que construyo los build artifacts, ¿no? El continuous delivery es la fase que involucra, digamos, una vez que yo tengo los build artifacts, los despliego en los entornos adecuados, que pueden ser testing, quality assurance, UAT, producción, etc. Y el continuous deployment es la fase que involucra y automatiza toda la cadena productiva. Ya lo vamos a ver en una imagen, un par de slides más adelante. Y esto, cuando hablo de automatización, digamos, yo tengo mi repositorio de código integrado con este pipeline, de tal manera que cuando yo tengo un cambio cualquiera en el pipeline, yo puedo disparar automáticamente un nuevo build y un nuevo despliegue, ¿no? O sea, yo puedo llegar eventualmente, en un mundo ideal, a desplegar el código de manera automática cuando el desarrollador mete un cambio en el repo. Bueno, esta es la gráfica que yo les mencionaba. Básicamente tengo la etapa de siempre de planificación, la etapa de codificación, la etapa de build, el testing, que puede tener distintos flavors, distintas alternativas. Y una vez que yo, digamos, finalizo eso, que es el Continuous Integration, hago el Continuous Delivery, que es desplegar el entorno que quiero, ¿no? Para poder operarlo en ese entorno, ya sea testing, ya sea producción, ya sea Quality Assurance. Bien, vamos ahora a switchar rápidamente a un demo. A ver.
Bien. Asumo que están viendo la pantalla de AWS. Esta demo la vamos a implementar en AWS. Estamos en uno de los servicios de AWS, que es el Code Pipeline. Y yo tengo ya predefinidas algunas pipelines, ¿no? Vamos a trabajar sobre una en concreto. Como todo esto requiere de ciertos tiempos, lo vamos a hacer intercalado con la presentación de las slides. Lo que vamos a hacer es vamos a clonar este pipeline. Le vamos a poner talk. Lo demás lo vamos a dejar por defecto. Este pipeline tiene tres etapas: la etapa del commit, la etapa del build y la etapa del deploy. Deploy en una instancia intermedia todavía. Mientras esto se va cocinando, digamos, vamos a continuar con la charlita. Bien. Bien. Vamos a hablar de ciertos principios que tiene el pipeline CI/CD. Uno de ellos, que es fundamental, sobre todo para la seguridad, pero también para la performance, tiene que ver con la segregación de responsabilidades. Está basada en un principio básico de la seguridad, que es segregation of duties. Lo que me permite el pipeline es la participación just in time de los distintos actores de la cadena de producción de código. Y con esto me refiero a los desarrolladores, a los ingenieros de calidad, al product owner, que va a ser el que, en definitiva, va a velar por la calidad de la aplicación del servicio que se va a desplegar, a los DevOps, que son esta combinación de roles de desarrollo / producción y operación, que me permite, digamos, que tiene un rol fundamental en el pipeline y me permite justamente ayudar con toda la logística necesaria para desplegar el código. Este nuevo rol de DevSecOps, que son los responsables de incorporar testing de seguridad en el pipeline, fundamentalmente es eso. Y finalmente los usuarios, que son los que consumen la aplicación o el servicio. Entonces, esta segregación de tareas es fundamental en aspectos de seguridad y de trazabilidad para evitar fraude interno, para evitar desarrolladores apresurados que quieren desplegar código rápido sin suficiente testing, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, algunos nuevos roles que aparecen en el pipeline. El DevOps, decíamos, que combinan tareas de desarrollo y operación para que los ingenieros puedan operar sobre toda la cadena, acelerando los tiempos involucrados. Lo que van a hacer, van a, digamos, escribir instrucciones declarativas que van a, de alguna manera, codificar las necesidades logísticas que tiene la aplicación para poder desplegarse. El GitOps, que se encarga de la gestión de los repositorios de código e imágenes, donde voy a tener desde las imágenes de los contenedores, hasta las librerías, hasta todo el repositorio de código, y del perfilado de entidades que interactúan con ellos. Cada proveedor de nube tiene un esquema de permisos y privilegios bastante granular que justamente permite hacer aplicaciones más robustas, evitando dar los permisos holgados, ¿no? No le doy admin a todo, sino que le doy justamente privilegios acotados a la funcionalidad y a la aplicación en concreto que necesite ese permiso. Y finalmente el DevSecOps, que se encargan de escribir directivas de Security as Code, o SAC, y Compliance as Code, CAC, de manera de instrumentar controles automatizados de seguridad en el pipeline y de procesar el resultado de tales controles. Ahora vamos a ver de qué se tratan esos controles. Bueno, otro de los principios de la CI/CD es la reducción de riesgos. Cada intervención de cada actor en el pipeline debería reducir riesgos, tanto en el paso actual como en los anteriores. Y todo esto es para que se puedan detectar bugs lo antes posible en el pipeline. Y esos bugs pueden ser de cualquier tipo, desde funcionales hasta de seguridad, ¿no? A la derecha ven un gráfico, que es un gráfico bastante real del NIST, donde, cuando digo bastante real, me refiero a, por lo menos, involucra a experiencia de empresas grandes en Estados Unidos,
y que muestra, digamos, cómo se multiplican los costos cuanto más tarde en la cadena de producción de código yo los detecto, ¿no? Es decir, yo detecto en la etapa inicial de requerimientos de arquitectura, eso tiene un valor de 1, algo, y si lo detecto en la cadena de producción, eso tiene un costo de 30 veces estimativamente el costo de detectarlo en la etapa inicial. Así que por eso el pipeline tiene la intención de detectar bugs lo antes posible. Otro de los principios es el loop de feedback corto. El objetivo es siempre acelerar la producción de código mediante automatización. Ahora, ¿qué pasa? Ciertos pasos pueden requerir de aceptación formal, o sea, sobre todo para pasar, por ejemplo, de UAT a producción, ¿no? Eso sobre todo en aplicaciones críticas, con información sensible, se suele introducir un pedido de aprobación formal, ¿no? Que requiere intervención humana, básicamente. Toda vez que existe algún fallo en alguno de estos tests, que se van desarrollando en las distintas etapas de la cadena, se notifica a todos los actores involucrados hasta ese punto. O sea, desde ese punto hacia la izquierda, lo que se llama el shift left. Es uno de los principios básicos de la cadena. Entonces, el actor responsable de la etapa del fallo trata de solucionarlo y si no lo consigue, lo va derivando al actor anterior. Y de esa manera, se va involucrando just in time a los actores necesarios. Bien, hablemos un poquito más de las etapas. Decíamos que la CI es el vuelco de código al repo versionado y la construcción de los artifacts. Tenemos los primeros tests, que son los BVT, test que validan el build, a ver si hay algún error o no. Los tests de los ATAs, test que validan la interfaz de usuario. Los test de regresión, que validan el comportamiento de componentes previamente validados, los test de performance, los de quality assurance, que verifican el cumplimiento de estándares de calidad del código. Ustedes saben que el CMMI de Carnegie Mellon publica y mantiene estándares para distintos lenguajes de programación de los más conocidos que tienen que ver con la producción de código. Bueno, este tipo de test valida que se cumplen esos estándares, por ejemplo. Los test de seguridad, de los cuales ya vamos a hablar en un ratito, que intentan detectar vulnerabilidades en el código antes de que esas vulnerabilidades se muestren en la aplicación productiva. Y bueno, finalmente el Continuous Delivery, que es la promoción de artefactos de código prevalidados por todos los tests anteriores al entorno productivo, mediante la orquestación y el tooling adecuado. Bueno, acá les señalé cuáles de estos tests son escritos por qué equipo, ¿no? El equipo de desarrollo escribe los que tienen un asterisco, el equipo de QA escribe el Quality Assurance y el DevSecOps o el equipo de DevSecOps escribe los tests de seguridad. Bien, ¿qué herramientas de seguridad podemos meter? O sea, el DevSecOps, ¿qué tipo de herramientas dispone para poder verificar evitar que haya o detectar vulnerabilidades en el código antes de que salga a producción? Bueno, hay distintos tipos de herramientas. Vamos a ver alguna en la demo, pero realmente ver todas este tipo de herramientas en una demo de este corto alcance no sería imposible. Los Software Composition Analysis son herramientas que detectan vulnerabilidades en el build con componentes del build con vulnerabilidades reportadas. Es decir, yo estoy en el build, uno incluye en general muy poco código propio y mucho código ajeno. Bueno, lo que hace esta herramienta es detecta en los componentes que yo linkeo de fuente abierta qué vulnerabilidades hay conocidas, ¿no? Y me avisa de ello. Otro tipo de herramientas es el Static Analysis Software Testing. Son herramientas que una vez que yo tengo el código listo, van a escanear el código estáticamente para detectar vulnerabilidades mediante análisis estático, ¿no? Es decir, van a detectar construcciones inseguras, por ejemplo, tomar entrada de usuario sin validar y reinyectarla en una consulta SQL y cosas por el estilo, ¿no? Eso lo va a detectar las herramientas de análisis estático. Después tenemos las herramientas DAST, Dynamic Analysis Software Testing, que son herramientas que detectan vulnerabilidades mediante análisis dinámico. O sea, ya en el runtime le van a tirar con distintos tipos de probes a la aplicación o al servicio y van a intentar detectar
vulnerabilidades que se manifiestan justamente en el runtime y no antes. Y tenemos el Interactive Analysis Software Testing, que son herramientas que se integran con las IDEs y mediante el desarrollador, mientras está escribiendo el código, avisa de que está haciendo alguna macana, que está haciendo una construcción de código que puede tener problemas en cierto contexto. Bueno, en un mundo ideal, estas herramientas deberían estar complementadas con análisis experto. Y ya vamos a ver por qué va a quedar más manifestado, más firmemente cuando vemos la demo. Es decir, que a todo esto además hace falta el ojo humano del buen experto de seguridad que le pueda hacer un pentest o una auditoría de seguridad en el código a la aplicación. Bueno, ¿qué es el Policy as Code? PAC. Es un conjunto de instrucciones declarativas que, entre otras cosas, definen cómo va a ser el proceso de revisión y remediación de vulnerabilidades, porque digamos que yo tengo el pipeline, meto los controles de seguridad y empieza a saltar vulnerabilidades. ¿Qué hago con todo eso? Bueno, para eso está el Policy as Code, que también puede ser automatizado. Entonces, defino declarativamente cómo va a ser el proceso de revisión y remediación, cómo va a ser el criterio de obligatoriedad de aplicación de remediación, es decir, yo tengo vulnerabilidades reportadas de score alto, crítico, medio, bajo. ¿Cuáles son las que tengo que remediar sí o sí? Bueno, eso lo tengo que definir en el Policy as Code. ¿Cuándo debo detener un proceso de build? ¿No? Cuando, por ejemplo, yo tal vez detecto, y les cuento esto porque les va a sorprender, pero esto ocurre a diario, detecto vulnerabilidades en el build y sin embargo la aprobación manual da luz verde, aún teniendo vulnerabilidades altas, por ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, porque el negocio lo apura y porque no hay, por ejemplo, parches disponibles para mitigar esa vulnerabilidad, ¿no? Y tampoco hay mitigaciones a nivel de infraestructura que yo pueda adoptar. Bueno, el product owner, el dueño de la aplicación, es el que decide darle para adelante, luz verde, y que eso se realice, y asumirá el riesgo correspondiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo permitir código vulnerable desplegado en entornos productivos? A veces yo tengo aplicaciones que sé que tienen vulnerabilidades de impacto medio, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto tiempo las aguanto antes de bajarlas o de parchearlas? Bueno, todo eso tiene que estar codificado en el PAC. ¿Y cómo se excepcionan los controles? Todo esto, insisto, se puede automatizar declarativamente. Bueno, entonces, cuando hablamos de seguridad en el pipeline, hablamos de pasar de un pipeline tradicional, como el que ustedes ven arriba, a un pipeline, digamos, intervenido, como el que está acá abajo, ¿no? Donde apenas yo, digamos, despliego los artefactos que genero con el build, ahí ya le puedo correr análisis SSA, el que detecta componentes vulnerables, y análisis de código estático, ¿sí? Ahí voy haciendo el staging, lo pongo, una vez que paso los tests de aceptación de usuario, le corro un análisis dinámico, ¿sí? Lo despliego en el ambiente y ahí finalmente le corro un análisis de infraestructura para ver si estoy desplegando algún, digamos, en un contenedor que tiene una imagen vulnerable, por ejemplo. Luego de eso le puedo correr un análisis de compliance para ver si esto, en el caso, por ejemplo, de industria financiera, es compliant, cumple lo que sería el estándar PCI. Y ahí finalmente paso por una etapa de aprobación manual, y ahí finalmente despliego en producción, y finalmente le despliego eventualmente un WAF, un Web Application Firewall, que me va a poder atajar algunos de los ataques a nivel de aplicación que le pueden llegar al código productivo. Bien, vamos ahora a volver a ver cómo quedó esto. Bueno, eso ya fue desplegado. Este es el pipeline clonado y lo vamos a intervenir ahora. Le vamos a agregar los test de seguridad. Para eso le vamos a dar Edit. Vamos a agregar una etapa aquí que le vamos a llamar Security Scan, por ejemplo.
En esta etapa le vamos a agregar acciones. La primera acción que le vamos a agregar es, le vamos a agregar un scan de Snyk. Snyk es una herramienta que hace SSA, o sea, detecta componentes vulnerables en mi build, ¿no? Entonces ya defino la acción, que ya Amazon la tiene predefinida con Snyk. Le voy a dar los build artifacts como insumo. Acá voy a conectarme con Snyk, es decir, yo tengo que crear una cuenta en Snyk, que es gratuita en este caso, para ciertos volúmenes de código. Y acá algo está pasando. Bien. Yo acá tengo, Snyk está en identidad federada con mi cuenta de Amazon, mediante la cual con un token OAuth me reconoce, digamos, y acá voy a configurar cómo quiero que actúe esta acción. No le voy a decir que me bloquee el deploy, aún si encuentra errores. Le voy a decir que por lo menos me reporte hasta los nivel medio de severidad, y ya, con eso le doy continue. Me olvidé de algo. Project name. Tengo que dar el project name. El project name de esto era JS. ¿Cómo era el project name? JS1 creo que era. Este es el proyecto de mi repositorio que está vinculado, que va a monitorear, ¿no? Entonces ahí confirmo la autorización mediante el token OAuth. Y bien, esto acá puedo generar un output artifact que le llame, por ejemplo, Snyk scan. Y ahí ya configuro esta acción, ¿no? Es decir, acá va a tomarla, después del build, va a tomar el código y le va a correr un SSA, un análisis SSA. Y acá le voy a agregar otra acción que va a ser una aprobación manual. Listo, ya con esto. Bien, ahora le doy Save. Y esto va a procesar a todas las, digamos, la nueva etapa la va a procesar desde cero, mientras continuemos con la charla y después volvemos a esto a ver los resultados. O sea, lo único que yo hice acá es correrle un análisis SSA al pipeline, al código que yo subí al pipeline. Olvidé de comentarles que el código que yo subí acá es una aplicación que se llama Shoes Shop, que es una aplicación hecha vulnerable adrede para justamente pulir skills de seguridad ofensiva en gente que hace seguridad ofensiva, ¿no? Use Shop se llama. Luego vamos a ver cómo luce. Bien, volvamos a la charla. Bien, ¿qué responsabilidades tiene el DevSecOps? Bueno, en principio, propiciar dentro del equipo completo de gestión de tecnología la adopción de security patterns, de patrones de seguridad. Va a tener que encargarse de lo que sería el secret management para evitar divulgar secretos de la app en repositorios públicos. Ustedes vieron, por ejemplo, cuando yo conecté la cuenta mía de Amazon con la cuenta mía de Snyk, no hubo un secreto visualizable, digamos. Esto va todo mediante un gestor de secretos que no es ni más ni menos que una bóveda encriptada que digamos, tiene una API de servicio mediante la cual yo la consumo con la autorización adecuada y el secreto viaja encriptado o ensobrado para desplegarse e inyectarse en el proceso de memoria adecuado. Todo esto para evitar que alguien, por ejemplo, para un administrador de sistema pueda ver secretos, ¿no? Para evitar que haya filtrado información crítica dentro de la cadena productiva. Bueno, dijimos el SSA, el escanear el código para detectar tanto propios, si es fuente abierta, como de terceros, para detectar existencia de vulnerabilidades conocidas, el análisis estático de código, el análisis dinámico,
el análisis interactivo con la IDE, si yo se lo consigo instalar a los desarrolladores para que vayan ya realimentándose con ese conocimiento importante. Coordinar pentest, es decir, el pentest puede ser una parte offline o off-pipeline, ¿no? de este proceso. Quiere decir, tal vez no me detenga el proceso de despliegue de código, pero sí cuando yo tengo un módulo crítico que hace a lo que sería la base crítica de la aplicación, lo puedo mandar a pentestear por expertos y cuando tenga ese resultado, eventualmente lo reinyecto en la cadena, ¿no? Pero eso es importante, coordinar eso, y lo tengo que hacer en los entornos más altos posible. ¿Por qué? Porque si yo lo hago en entornos bajos, hay vulnerabilidades que se manifiestan más arriba en la cadena y no las veo en ese pentest. Entonces lo tengo que hacer idealmente en UAT. Bueno, eventualmente puedo hacer auditoría de seguridad en código. Si se me ocurre hacer un módulo de autenticación, por ejemplo, bueno, mejor si lo hago auditar por expertos en seguridad, que analicen el código fuente en búsqueda de vulnerabilidades. Bueno, instrumentar controles de compliance as code en el pipeline y procesar resultados para asegurarse que el código cumple con ciertos estándares exigidos por no sé, el marco regulatorio, lo que sea. Y finalmente, monitoreo de la seguridad de la aplicación o el servicio, ¿sí? Todos estos que tienen asteriscos, idealmente son procesos, digamos, son resultados de herramientas que van a tener que ser analizados para ver si hay que eliminar falsos positivos, hay que ver cuál es el impacto de los true positives, de lo que son verdaderamente vulnerabilidades existentes en el código. Hay que ver si el contexto de mi aplicación hace que eso sea preocupante o no, etcétera, ¿no? Si existen parches. Bueno, todo ese análisis requiere un postprocesamiento de esos resultados. Bien, ¿cómo gestiono hallazgos? A ver, genial, yo me tomé el trabajo, convencí al equipo de meter controles de seguridad en el pipeline y me encuentro con una cantidad enorme de hallazgos, ¿no? ¿Qué hago con eso? Bueno, una vez que esos hallazgos se confirmen, es decir, que pasó por la etapa de depuración, de esto sí, esto no, que hace el experto, ¿no? Que puede ser el DevSecOps o puede ser alguien del equipo de ciberseguridad. Bueno, cuando yo ya confirmé que son vulnerabilidades y que afectan a mi código, ahora hay que tomar decisiones. Y esas decisiones, bueno, son multipartistas. Por empezar, el CISO va a tener que definir, ok, la organización, la empresa, ¿cuál es el valor de criticidad mínima que va a considerar, sobre el cual va a accionar, va a desplegar mitigaciones, ¿sí? Vamos a hablar de solo código crítico y código crítico alto y medio, o también me voy a tomar el tiempo de hacer las vulnerabilidades bajas. Bueno, eso casi nadie lo hace porque es, digamos, solo aplicaciones de misión crítica lo hacen. Bueno, el DevSecOps tiene que tomar la determinación si detiene el build hasta remediar. El CISO puede eventualmente autorizar un despliegue con mitigaciones, si lo considera apropiado, y eventualmente el dueño de la aplicación o del producto puede autorizar, si el negocio así lo permite, desplegar la aplicación como tal, como está, con las vulnerabilidades detectadas, bajo su propio riesgo. Esto es importante, ¿no? O sea, es tomar una decisión educada sabiendo que ese riesgo está presente. Por supuesto, todas estas decisiones tienen que quedar trazabilidad, ya sea mediante un sistema de ticketing, mediante notificaciones que yo implemento en el pipeline. Todas estas decisiones tienen que ser trazables para poder diagnosticar problemas y identificar a los responsables, ¿no? Y lo ideal es que todas estas decisiones no se tomen visceralmente, sino se tomen basadas en análisis de riesgo, o sea, que haya en paralelo todo esto, análisis de riesgo de la aplicación, en base al caso en estudio, y se evalúen estadísticas, probabilidades y cosas así, y eventualmente se dé el OK o no. Bien, vamos a ver cómo anda esto, cómo marcha esto. Eh,
Bueno, acá hay algo que no anduvo bien, me parece. Capaz que le pifié con el nombre del proyecto. A ver, vamos a otra cosa. Vamos a ver un pipeline que... bueno, este es un pipeline equivalente que tiene ese paso ya procesado, ¿no? Una vez que, digamos, yo corro el scan que es el scan SSA, y yo quiero ver los detalles, esto me conecta con una página del proveedor, en este caso de SNCC, y me muestra las vulnerabilidades detectadas, o sea, identificadas en componentes que yo tengo en el build, ¿no? Cada una con un detalle, con tipos de ataques que pueden materializarse, qué entornos están afectados, cómo prevenirlos, etc. Y esto es el listado completo de ese scan, ¿no? Después de eso, bueno, qué pena que no, a ver, déjeme un segundito volver sobre el pipeline. Bueno, esto está en la etapa en la cual configuré con el SNCC. No, seguramente le pifié en el nombre del proyecto. Bueno, una vez transcurrido esto, me van a tener que creer. Eh, digamos, yo tengo la etapa del manual approval, que yo tengo que manualmente ingresar, digamos, con mi rol, que va a ser un rol diferente al que gestiona el pipeline, y va a tener que darle OK o no OK, y dejando un comentario sentado, por supuesto, habiendo hecho una revisión costo-beneficio del análisis de riesgo que le mostré con el scan que corrimos, ¿no? Ese scan, insisto, acá solamente hicimos por temas de brevedad solo un scan SSA, pero podría ser scan SSA, SAST, scan DAST, dinámicos, estáticos, etc. Bien. Continuemos con las preguntas, ¿no? Ok, yo hice todo esto. Primera pregunta, ¿se encuentran todas las vulnerabilidades con estas metodologías? Claramente no. No, eso es un no rotundo, ¿sí? Al menos hasta que la inteligencia artificial madure lo suficiente, y yo predigo que eso no va a ser pronto. Va a pasar muchos años hasta que eso ocurra. Las vulnerabilidades relacionadas con lo que sería lógica de negocio y con profiling de roles no tradicionales que incumplen mínimo privilegio son particularmente difíciles de encontrar de manera automatizada, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si yo, por ejemplo, asigno mal roles, asigno roles privilegiados a usuarios que no necesitan ese rol para operar, bueno, eso jamás me lo va a detectar una herramienta de estas, ¿no? Lo que olvidé mostrarles es cómo luce la aplicación. La aplicación, una vez desplegada, es algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene todo tipo de vulnerabilidades. Vamos a intentar un login, por ejemplo, con una inyección SQL de libro. Comentario, y acá en password pongo cualquier cosa, y con eso logré bypassear el login, ¿no? Bueno, esta es una de las tantas vulnerabilidades. Esta vulnerabilidad en particular no la detecta el análisis que corre SNCC, porque es un análisis de componentes vulnerables, ¿no? Eso lo detectaría un análisis SAST o DAST, en principio. Bien. Entonces decíamos,
Estas herramientas, aun si yo corriese todas, la SSA, la SAS, la DAST y la IAST, no van a detectar vulnerabilidades del estilo de las que afectan la lógica de negocio, o cuando yo la pifio en la asignación de roles, ¿no? Porque son muy difíciles de detectar. Ahora, dada que esa detección es imperfecta, ¿puedo prescindir de esta metodología? Esa es la pregunta. Y diría que es un no tan rotundo como la anterior. Aún con limitaciones, se consigue reducir fuertemente la superficie de ataque, por lo menos alertando al equipo que está desplegando código que tiene vulnerabilidades que pueden ser explotadas, ¿no? Entonces, se puede decir que DevSecOps es la metodología que propone la InfoSec para escaparse esa tensión que mencionamos al principio entre la velocidad que impone el negocio y la falta de tiempo que impone la buena InfoSec para analizar la superficie de ataque y el análisis de riesgo de la aplicación del servicio. Finalmente, en componentes que gestionen información sensible, bueno, la recomendación sería complementar con pentest y o auditorías de código, digamos, de manos de expertos, ¿no? Bien, esto ya lo hicimos, y bueno, acá en principio termina la charlita. Espero que les sea útil, y en principio si alguien tiene alguna pregunta o comentario, encantado de poder recibirlo. Como decíamos antes, los invitamos a escribir las preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Y yo aprovecho, mientras tanto, y te hago yo una pregunta, Guillermo. Acá hay preguntas del público, mejor. Bien. Acá dice Santiago: hola, interesante presentación, aunque como soy novato hay vocabulario nuevo para mí. Tengo dos preguntas. ¿Cuándo un software involucra Machine Learning, inteligencia artificial, existe alguna particularidad en lo que respecta a DevSecOps? Y después nos pregunta si la grabación va a estar publicada. Pero te dejo la pregunta técnica, Guillermo, a vos. Sí, es una buena pregunta. Sí que involucra, pero diría yo, debajo del capot. Es decir, no es que el DevSecOps deba ponerse a escribir los modelos de Machine Learning. Los modelos de Machine Learning van a estar instrumentados en estas herramientas, sobre todo en las herramientas de análisis estático, análisis dinámico, y también análisis interactivo. Entonces, cuando yo decía que la inteligencia artificial nos va a ayudar a esto, nos va a permitir encontrar lenguajes y abstracciones declarativas que nos permitan plasmar todas las intenciones que tiene el DevSecOps en cuanto a testeos en el pipeline. Entonces, la idea es que esto sea, digamos, parecido a lo que es desarrollar. O sea, cuando vos desarrollas una aplicación, es poco el volumen de código que escribís, cada vez más confías en códigos de terceros que se van, digamos, amalgamando con lo tuyo y van haciendo la funcionalidad mucho más compleja. Bueno, esto va a ser parecido, ¿no? Uno va a recurrir a mecanismos de inteligencia artificial que van a tener modelos de machine learning, de aprendizaje automatizado, que van a permitir detectar este tipo de vulnerabilidades, por ejemplo, como cuando yo la pifio en la asignación de roles de usuario y doy roles demasiado privilegiados a usuarios que por su operatoria no lo necesitan. Ahora, lo importante es que yo le tengo que decir al software, digamos, cuál es un rol privilegiado digamos, y qué usuario necesita un rol privilegiado y qué no. Eso lo tengo que de alguna manera codificar para que el software me ayude con eso, ¿no? Bueno, Armando, un conocido. Sí, yo iba a decir lo mismo, iba a aprovechar para saludar a Armando, que hace tanto que no lo veo, y te formulo la pregunta que él nos hace, que es: ¿qué herramienta nueva de DevSecOps te ha llamado la atención últimamente y por qué? Bueno, honestamente no tuve oportunidad de testear todas en profundidad, más allá de alguna demo, las herramientas que supuestamente son líderes del mercado. Pero una herramienta que me impresiona bastante bien es Veracode, en principio. Snyk también hace un muy buen trabajo en lo que sería detección de SSA, ¿no? de componentes vulnerables.
SonarQube es una herramienta que lo hemos usado en unos cuantos años en un proyecto de gran envergadura y nos dio también buenos resultados. Se puede tunear el nivel de agresividad con el cual busca para bajar el número de falsos positivos. En fin, hay muchas herramientas que valen la pena ser por lo menos analizada, y creo que es difícil, digamos, pronunciarse sobre alguna en particular. Hay que probarlas en los entornos particulares de cada uno, y no confiar ciegamente en lo que puede llegar a decir un Gartner, un Forrester, porque, digamos, no siempre aplica el contexto en el cual uno trabaja, ¿no? La recomendación es tomar 2 o 3 y probarlas en entornos de testing con el proyecto en el cual uno está trabajando. Buenísimo, y acá paso a la otra sección porque están tratando de confundirme, entonces algunos ponen las preguntas en el chat, otros en la parte de preguntas y respuestas. David pregunta si DevSecOps está orientado solo al ciclo de desarrollo o también involucra infra, si convive con los equipos de SRE y de administración cloud. Sí, tal vez no lo expliqué lo suficientemente claro. El DevSecOps se encarga, digamos, de hacer toda los aspectos de seguridad. Y esos aspectos de seguridad incluyen el hardening de infra, ¿no? O sea, qué cosas post-build o post-instanciación yo voy a hacer para tunear el sistema operativo, el kernel del contenedor en el cual yo voy a desplegar mi aplicación. También de eso se ocupa el DevSecOps. Son todas prácticas de hardening. Cuando yo hablaba de compliance as code, bueno, ese tipo de cosas, lamentablemente no lo mostramos porque en una charla de 1 hora no se puede mostrar todo, pero el DevSecOps se va a encargar de, digamos, declarativamente especificar qué medidas de hardening post-despliegue voy a tener en el sistema operativo para que tenga una superficie de ataque aún más reducida. Espero haber contestado a la pregunta. Buenísimo, y ya nos van quedando pocos minutos y aprovecho y hago la pregunta de Eduardo, que es lo que yo te quería preguntar antes también, te juro que es cierto. Dice Eduardo Gurchan, muy clara los conceptos compartidos y muy interesantes. Muchas gracias. Desde tu experiencia, ¿cómo ves la madurez, concientización sobre la importancia de este modelo en las empresas grandes que operan en la Argentina? No, realmente, por lo menos, yo no tuve oportunidad de conocer, digamos, el contexto de todas las empresas grandes de Argentina, por supuesto, pero yo he visto muy poco de esto, debo ser honesto. En países un poco más avanzados, que invierten más en tecnología, esto ya es práctica habitual. El DevSecOps, digamos, hace años que ya están trabajando con estas cosas, por lo menos 2 o 3 años en Estados Unidos, en Europa, en algunos países, digamos, que tienen tecnología de punta. En Argentina entiendo que hay muy pocos, hay algunas empresas que yo he ayudado que hacen este tipo de cosas, pero son muy pocas, lamentablemente, y sorprendentemente por ahí tienden a ser más startups, empresas altamente tecnológicas, crypto exchanges, empresas que, digamos, que tienen software de misión crítica o bastante crítico, y tratan de hacer cosas en esa línea, porque si no, el riesgo al cual se exponen es mucho. Pero acá, digamos, en nuestro país tenemos el problema de que no hay muchos profesionales DevSecOps en el mercado disponibles para que las empresas puedan contratar. O sea, primero tenemos que preocuparnos por formar profesionales para poder abastecer la necesidad del mercado, ¿no? Pero lamentablemente, y en pocas palabras, no, por lo menos por mi experiencia, insisto que no es con el 100% de las empresas de Argentina, por supuesto, es escaso el nivel de adopción que veo por ahora. Vos sabés que pensaba que quizás esto me recuerda un poco a la dificultad de la introducción del testing tempranamente, ¿no? De las prácticas que tienen que ver con la prevención tempranamente en los ciclos de desarrollo de software, ¿no? No sé si pasará algo parecido con lo que apunta a prevenir en temas de ciberseguridad. Sí, sospecho que sí, sospecho que, digamos, hay tantos problemas que afligen a los equipos de desarrollo y tecnología que, digamos, tal vez están tapados con otras cosas más primarias que estas, tal vez. Pero bueno, yo la recomendación que me atrevería a dar es
si van a implementar un pipeline, cuesta poco, a ver, no digo que sea tan fácil, ¿no? Tiene una curva de aprendizaje todo esto, pero cuesta poco, por lo menos poner componentes, un análisis SSA y SAST, digamos, es un esfuerzo inicial, pero ya después, una vez que lo tenés automatizado, es una evolución hacia reducir la superficie de ataque en tus servicios, y eso, digamos, a la larga termina siendo muy gratificante, pero muy gratificante porque si no, correr para solucionar problemas existentes es algo bastante ingrato que me ha tocado hacer y no se lo recomiendo a nadie. Bueno, y con esta reflexión final quedó buenísimo para cerrar la charla por hoy. Después veremos si encontramos otros espacios para encontrarnos. Guillermo, en nombre de Practia y de todos los asistentes, te quiero agradecer por la claridad de todos los conceptos, por esto de mostrarnos algo en vivo, que también está bueno en este tipo de interacciones. Y bueno, a todos los presentes también muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por su interés.